Hermanos, antes de poner el estudio que traemos para esta sesión, quisiera como hacer un poco de introducción en general. Hoy traigo una introducción en el estudio, pero aquí quiero tratar una introducción más general para explicarles como cuál va a ser la dinámica en este estudio. Bueno, en primer lugar, el tema de estos estudios que vamos a estar teniendo se llama Piedad en el Hogar, donde vamos a intentar abordar diferentes aspectos de cómo debe ser la religión en casa, hermanos. ¿Sí? Ahorita voy a explicar más de la necesidad de esto, de cómo debe haber religión en casa. Hermanos, no tengamos un mal concepto de religión. Religión es un buen concepto si se usa apropiadamente. Religión es sinónimo a piedad y piedad quiere decir caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo estoy preparando y cómo voy a preparar estas enseñanzas? Usando la Escritura y usando la sabiduría de otros hombres, como voy a explicar en un momento. Yo les invito a que estén comprando los libros que voy a recomendar. No les estoy dando estas lecciones ni se las voy a dar de mi propia sabiduría o experiencia. Soy joven en las cuestiones del matrimonio. No tengo la sabiduría de un hombre anciano que ha caminado por 60 años en el Señor, pero sí tengo los libros de hombres muy ancianos, 60, 70 años, que han vivido piadosamente y que nos han dado su sabiduría. Y eso es lo que yo voy a estar tomando. Así que lo aclaro desde el principio, hermanos. Entonces, ese es el propósito. Les recomiendo un recurso de inmediato, la teología de la familia. Vale la pena invertir en ese recurso, que va a ser uno de los libros que yo voy a estar utilizando, uno de los libros que recomiendo bastante. Entonces, bueno, es mi plan por este año, el año entrante, dar como un brochazo con la brocha gorda de la teología, la piedad en la familia general, ¿sí? Quiero como tocar los temas generales durante estos 12 meses que vamos a tener el próximo año, algo general, y después, mientras el Señor nos dé vida, vamos a ir tocando aspectos muy particulares, las cosas que les deben ser para las responsabilidades que deben ser del hombre, responsabilidades de las mujeres, cosas como muy detalladas, pero primero quisiera por un año dar cuestiones generales y después vamos a ir avanzando punto por punto y que el Señor nos dé vida, porque sería un gran privilegio tener, no sé, si el Señor nos da 10 años de hacer esta reunión una vez al mes, si mis cuentas no me fallan, 120 lecciones que podríamos tener grabadas. Ok, me gustaría comenzar explicando el nombre del curso, porque el nombre del curso describe correctamente el propósito del curso. Y su nombre es Piedad en el Hogar. Piedad en el hogar. ¿Qué es un hogar? Un hogar es una familia. ¿Y qué es una familia? Es la institución más básica de la sociedad. Es la institución más básica de la sociedad. Es el núcleo más básico. Esta institución fue creada por Dios. Así que el hogar solo es definido en los términos de Dios. El hogar es conformado por la integración de las personas apropiadas. Nunca será un hogar la unión de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. El hogar es una institución que Dios formó y por lo tanto, esta
existe bajo los términos de Dios. No solo se compone de los miembros adecuados. Un hogar es también cuando éste funciona bajo sus roles establecidos. Un liderazgo, un sometimiento. Donde no hay liderazgo, podríamos llamarlo un hogar defectuoso en dirección a un no hogar. Un hogar sin sometimiento de parte de los hijos y de la esposa es anarquía en el hogar y podríamos llamarlo un hogar defectuoso caminando hacia un no hogar. Así que un hogar es la institución establecida por Dios que se compone de los miembros adecuados, que funciona bajo los roles establecidos por Dios. ¿Qué debe haber en un hogar? Debe haber respeto, debe haber armonía, debe haber amor, debe haber una función adecuada de los roles, no debe haber golpes, no debe haber anarquía, no debe haber contiendas. Se supone que eso es un hogar. Ahora, hermanos, eso es un hogar, lo que debería ser en nuestra sociedad en general. Esto es lo que debería ser cada casa, sea cristiana o no sea cristiana. Eso debería ser. Así que no estamos en estas sesiones simplemente para promover un hogar moral como el mundo. Por eso nuestro curso no es enseñanzas del hogar. Nuestro curso es piedad en el hogar. Así que definamos qué es piedad. Piedad puede ser definida como la conformidad de nuestras vidas, pensamientos, afectos y voluntad a la de Dios. Eso es piedad. Hermanos, piedad no es, muchos piensan, hablar quedito. Piedad no es vestirse de cierta forma. Claro, va a haber algo de eso cuando pasemos por las responsabilidades de las mujeres, porque aunque la piedad no solo es vestimenta, claro, la mujer piadosa va a vestirse de cierta forma, pero piedad no es exactamente eso. Piedad en términos generales es la conformidad, hermanos, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos a la voluntad de Dios. ¿Quieren buscar un hombre piadoso? ¿Quieren saber quién es un hombre piadoso? Busquen a un hombre o a una mujer o a un joven o a una señorita que está buscando llevar toda su vida en sometimiento a Cristo, que está buscando llevar todos sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Un hombre piadoso, una mujer piadosa es aquellos que están buscando someter todo a la revelación de Dios. Hermanos, eso cambia lo que es piedad. Eso es lo que yo entiendo por la palabra religión cuando la uso positivamente. Cuando uso la palabra religión positivamente me refiero a esto. La vida de todo lo que somos, de todo lo que pensamos, de todo lo que entendemos, sometida bajo el marco y señorío de Cristo. La piedad es vivir honrando el nombre de Dios como Señor y Dios. Él no solo es Salvador. La piedad reconoce que Dios no solo es Salvador, que Él es Señor, que Él es amo, que Él es dueño de nuestras vidas, que Él determina cada aspecto. Hermanos, ¿en qué área Dios no tiene algo que decir en nuestras vidas? Eso es piedad. Cuando permitimos que su voluntad permee todo lo que somos, todo. Piedad es cuando el hombre permite que sus pensamientos estén gobernados por las Escrituras. Piedad es cuando el hombre decide vivir de acuerdo al orden de las Escrituras. Piedad es cuando el hombre decide manejar sus finanzas de acuerdo a las Escrituras. Piedad es cuando el hombre decide gobernar sus hijos de acuerdo a las Escrituras. Piedad es cuando el hombre decide estorbar a sus hijos para que no violen estos las Escrituras. Eso es piedad. Ya hemos definido entonces qué es un hogar y qué es piedad. Pero
¿Qué queremos decir por piedad en el hogar? La piedad en el hogar es la conformación de esta institución, la familia, a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de estos cursos y de estas sesiones. Buscar someter toda nuestra familia, todo lo que ocurre en el hogar al señorío de Cristo. Desde cómo buscar a alguien para el matrimonio, hasta cómo sujetarse, hasta cómo amar a la esposa, hasta cómo disciplinar en el hogar, hasta cómo dirigir, hasta cómo exhortar en el mismo hogar, hasta cómo manejar las finanzas. Hermanos, hasta cómo pasar nuestros tiempos libres piadosamente. La Escritura tiene instrucción hasta para cómo debemos pasar nuestro tiempo recreativo con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y eso es lo que buscaremos hacer. Buscaremos modificar nuestra conducta a la voluntad de Dios. El hogar piadoso mantiene orden definido. Así que vamos a buscar someter nuestra conducta. Vamos a buscar someter nuestros ideales a los ideales del Señor. Eso es piedad en el hogar. Piedad en el hogar no solo es respeto en los roles. Piedad en el hogar es el hogar que camina, que está caminando hacia los fines establecidos, los mejores fines. Porque hermanos, podemos estar viniendo a la iglesia, podemos tener una familia no tan mal, sin embargo, no merece todavía muchas veces el título familia piadosa. Piedad en el hogar es someter nuestros pensamientos. El hogar piadoso cree, confiesa y predica aquello que es conforme a la verdad de Dios. Piedad en el hogar es cuando nuestros afectos como familia son dirigidos hacia el único ser adorable. Cuando hay adoración a Dios, servicio juntos a Dios. Hermanos, a la luz de esto, déjame hacer una pregunta que tuve que hacer en mi corazón mientras preparaba esto. ¿Es tu hogar piadoso o natural? Sí, porque establecimos primero una definición de un hogar natural, un hogar común, como debe ser cualquier hogar. Después estamos viendo cómo debe ser un hogar piadoso, hermanos. Hermano varón, ¿cómo es tu hogar? ¿Solo natural? ¿Solo porque no hay riesgo de divorcio? ¿Solo porque vienes a la iglesia el domingo? ¿Piensas que por eso es tu hogar piadoso? No, hermano, quizá tu hogar es tan carnal y tan natural. Espero que no sea menos moral que el de algunos moralistas de allá afuera. Hermanos, eso es lo que vamos a buscar aquí, porque les digo algo, estoy sinceramente preocupado. Esta carga de enseñar esto de la familia, no sé si los que vienen a la reunión de oración recuerdan, pero la pusimos para orar hace más de un año, ¿sí? Yo les pedí, hermanos, todavía estaba aquí el hermano Joseph, y les decía, oremos porque queremos empezar esto de los hogares. Esto es algo que ha estado en nuestro corazón por un tiempo y ahora he sido movido a entender que esto es urgente, que comencemos, porque estoy asustado, hermanos, en entender y reconocer que muchos hogares de nuestra iglesia pueden ser hogares carnalmente morales, comunes, funcionalmente naturales, pero no hogares que derrochan piedad. Así que a través de este curso espero, y más bien a través de estos cursos, buscaremos promover piedad en el hogar. Déjenme usar para intentar plasmar esta idea que traigo en mi mente sobre cuál es el propósito de estos cursos. Déjenme plasmar en ustedes las palabras de un hombre llamado Abraham Kuyper. Él fue un ministro en Ámsterdam en el siglo pasado, si no mal recuerdo. Y él dijo, no hay centímetro cúbico en el mundo del cual Cristo no diga mío.
No hay centímetro cúbico en este mundo del cual Cristo no diga, es mío y se debe someter a mis mandatos y lo debe hacer de acuerdo a mi orden. Ok, eso es lo que vamos a intentar hacer a través de estos cursos. Hermanos, someter cada centímetro cuadrado de nuestro hogar a la voluntad de Dios. Hermano, reflexiona este tiempo. Hasta el día de hoy, ¿cómo es tu hogar? ¿Simplemente está sobreviviendo como un salvavidas en el agua moralmente o está profundizando en la piedad? Déjenme usar otro ejemplo, por un puritano que todos conocen, Matthew Henry. Él nos ayuda a entender lo que es piedad en el hogar cuando él dice, todas las casas de una iglesia, o sea, todas las familias deben ser iglesias pequeñas. Y es que él interpreta el texto de Colosenses y otros textos cuando dice saludos a la casa, a la iglesia que está en tu casa. Matthew Henry dice, algunos piensan que ese texto simplemente quiere decir que la iglesia se reunía en la casa de tal persona. Yo pienso, dice Matthew Henry, que no, Pablo está diciendo, tu casa es como una iglesia, salúdamela. Sinceramente, no sé si Matthew Henry estaba bien en eso, pero les digo algo, el concepto es apropiado. Matthew Henry dice que un hogar piadoso es cuando el hogar son como pequeñas iglesias. Ahora, no se equivoquen, hermanos. No nos equivoquemos en esto. La iglesia siempre tendrá su lugar supremo sobre la familia. Eso es algo muy importante. Ama las puertas Jehová de Jerusalén más que las tiendas de Jacob. No estoy diciendo vamos a hacer pequeñas iglesias, entonces hay que dejar de ir a la iglesia. Absolutamente no. Lo que él está transmitiendo es la idea de que la piedad que se promueve en la iglesia debe generar pequeñas iglesias. Hermanos, ¿cómo debe ser una iglesia? ¿O qué es una iglesia? La iglesia es una institución divina en la tierra que busca promover la gloria de Dios a través de los medios que le han sido dados, a través de sus responsabilidades, hermanos. ¿Cómo la iglesia puede promover la gloria de Dios? A través de la predicación del evangelio, a través de la salvación, a través de impactar el mundo. Hermanos, ¿puede la iglesia glorificar a Dios por medio de la política? Claro, los hombres pueden, si existen, pueden glorificar a Dios. Un hombre natural, un hombre común, puede glorificar a Dios a través de la política, se convierte e intenta. Pero la iglesia no tiene esa responsabilidad, la iglesia no se va a meter en eso. La iglesia debe glorificar a Dios a través de los medios y responsabilidades que Dios les ha dado. Ok, igual la casa, igual el hogar. Dios les ha dado ciertos roles, ciertas responsabilidades, y el propósito es glorificar a Dios sometiendo cada una de estas responsabilidades para la gloria de Dios, hermanos. Yo espero que si algún día escuchan que vamos a tener una invitada para predicar el evangelio, una pastora que viene de quién sabe dónde, la mayoría de aquí se espanten y no vengan. O se reúnan en otro lado y me avisan para ir con ustedes. Pero no nos espantaríamos si eso pasa. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido educada y enseñada que cuando las cosas en la iglesia empiezan a caminar en contra de la voluntad de Dios, es necesario huir. Ok, hermanos, debemos asustarnos porque muchas veces nuestras familias no están caminando, buscando hacer la voluntad de Dios y hay un desorden en el hogar y no nos espantamos. Hermanos, es preocupante que podamos saber lo que la iglesia debe hacer y no podamos mirar en nuestro hogar cómo está caminando Así que ese será el propósito de estos cursos. En primer lugar, someter cada centímetro cúbico de nuestro hogar, cada aspecto, cada área a la voluntad de Cristo. Espero que estén emocionados. Yo lo estoy, hermanos. Estoy emocionado en ver cómo la palabra va a chocar, va a dirigir, va a exhortar, va a enseñar cada centímetro cúbico de lo que es un hogar.
Cada relación, cada actitud en el hogar va a ser moldeado por las Escrituras. Así que es mi propósito con este curso, proveer instrucción, exhortación, amonestación, guía y consejos necesarios para lograr que nuestras casas sean estas pequeñas iglesias. Ahora, como dije hace un momento, no lo haré basado en mi propia sabiduría. La Escritura será nuestra guía aquí, hermanos. Además, que tomaremos de la sabiduría de otros hombres en antaño. Yo no estoy aquí, hermanos, como alguien que ha logrado someter cada aspecto de su hogar a la voluntad de Cristo, sino como alguien que, como ustedes, quiere aprender cómo cada centímetro cuadrado de nuestro hogar puede ser sometido a Cristo. No estoy aquí, hermanos, poniéndome como el que lo ha hecho todo y lo sabe todo, sino uno como que quiere aprender igual que ustedes y que tiene que ser también moldeado y exhortado en su hogar para conformar nuestros hogares a la voluntad de Cristo. Ok, esa es nuestra introducción a este curso. Podríamos acabar aquí, pero ahora pretendo hacer algo, y es, habiendo definido cuál es el propósito del curso, ahora quiero agarrar esa estaca y, hermano y hermana, clavarla, ¿sí? Clavarla. Ya la estamos viendo, ya la estamos viendo, ya la estamos contemplando. Ahora quiero, hermanos, que nos apropiemos de ella. Quisiera en este tiempo mostrarte que la piedad en el hogar no es una opción, es una necesidad, porque aquí estamos sentados y estamos escuchando tan excelso y tan sublime propósito que prácticamente todos estamos saboreando ese gran fin y diciendo cuán excelente, cuán delicioso debería ser eso. Ahora quiero mostrarte, hermano, que lo debes tomar. Ahora quiero clavar, como dice el predicador, los clavos. Quiero poner los clavos bien clavados para que puedas convencerte de la urgencia, de la necesidad que tenemos de buscar la piedad total en nuestro hogar. Así que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. ¿No? 1 Timoteo capítulo 5 y acompáñenme a leer el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo está exhortando a aquellos que están siendo descuidados con sus responsabilidades más básicas, con aquellos que están dejando de atender las cuestiones más básicas de su familia, aquellas cuestiones que son esenciales para la vida, aquellas cuestiones que no pueden faltar. El apóstol Pablo no está diciendo que no ha provisto, que es peor que un incrédulo aquel que no provee los grandes lujos. El apóstol Pablo no está diciendo que aquellos que no pueden proveer mucho de más están siendo peores que un incrédulo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que aquellos que no proveen el sostenimiento básico, lo más básico, y es ropa para vestir, techo para cubrirse y alimento, está en una condición donde está negando la fe. Está negando que haya una verdadera conversión, porque, hermanos, en la conversión nuestros corazones son transformados para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo más básico de hacer la voluntad de Dios? Sino cumplir nuestro rol esencial en el hogar, y principalmente varones, aquí son mencionados los hombres como aquellos que deben proveer lo esencial. ¿Saben? ¿Cuántas veces has leído este texto, hermano, y has llorado?
¿Cuántas veces has leído este texto, hermano, varón, y has sentido una puñalada en el corazón? ¿Saben por qué muchas veces no hemos sentido eso cuando lo leemos? Porque lo interpretamos tan superficialmente. Porque muchas veces, como los fariseos, podemos quedarnos con no matar. Yo no he matado. Alimenta a tu familia. Si no eres un incrédulo, provéele lo más básico. Yo he provisto. He cumplido la ley. Miren lo que dice Samuel Davis, un puritano. Espera, Señor, antes que apresuradamente concluyas que eres inocente, porque has guardado este mandamiento perfectamente. Dice, leemos el texto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para las de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice Samuel Davis. Espera, Señor, no te adelantes y digas, lo he cumplido. Es más, cuando hemos estado en los peores momentos de nuestra vida, he sacado adelante a mi familia. Claro que soy un creyente y me he de considerar uno de los más piadosos, porque nunca les ha faltado ropa, nunca les ha faltado zapatos, siempre les he podido proveer. Claro, he guardado este mandamiento. Dice, continúa él y dice, ¿es tu familia, tu esposa, tus hijos, más que cuerpos? ¿O simplemente son cuerpos? Y después dice él muy fuerte en su pequeño tratado, dice, ¿por qué tratamos nuestras familias como animales? Simplemente les damos pastura y pensamos que hemos cumplido. Hermanos, la verdad es que una filosofía materialista nos ha golpeado también a nosotros como iglesia. La filosofía materialista dice que el hombre no es más que cuerpo y por lo tanto, hermanos, si el hombre no es más que cuerpo, las únicas necesidades que el padre de familia tiene la necesidad de solventar es las del cuerpo. Pero hermanos, no rechazamos esa filosofía materialista y decimos, no, el hombre fue hecho cuerpo y alma o espíritu. El hombre también tiene un espíritu. Ok. Si creemos eso, entonces meditemos en este texto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amado hermano, yo espero que durante este tiempo hayas proveído. Sé que a veces con dificultad, a veces con trabajo, pero yo espero que hayas podido proveer para tu casa. Eso es parte de ser hombre, de ser padre de familia. Pero hermano, ¿has provisto lo espiritual en tu hogar? ¿Cuántos años llevas de casado? ¿Has provisto lo espiritual en tu hogar? Ahora, quizá estoy siendo demasiado duro porque tú dirás, bueno, es que yo apenas tengo conociendo el Evangelio 8 años, 5 años, 3 años. Entonces, hablemos desde ese momento. No que en el otro tiempo no eras responsable de proveer lo espiritual, pero ok, apenas conociste el Evangelio. ¿Qué tal estos 5 años? ¿Has provisto lo espiritual con la misma diligencia que has provisto lo material? Es que hermanos, ¿saben? Aborrezco en estas ocasiones, digo, ya ni me meto a mi Facebook porque es para mí pierdo el tiempo. Pero ¿saben? Aborrezco las imágenes que la gente empieza a poner en este tiempo. Y a veces los cristianos caemos en el error de también subirlas, de da a tu familia mejor amor en vez de cosas materiales. Y todo se llena el Facebook de mensajes de ese estilo. Hermanos, ser cristiano no es simplemente no proveer los grandes. No es simplemente apartarnos del materialismo, eso es mi idea. No es simplemente apartarnos del materialismo. Todos aquí podemos decir cuando escuchamos a un familiar cerca de nosotros, no, es que yo quiero lo mejor para mis hijos, que puedan tener un carro, que puedan tener una casa, y luego apuntamos y decimos, mal. Pero hermanos,
Ser cristiano no solo es no alimentar la ambición y la banalidad. Ser cristiano es proveer lo espiritual para el hogar. Hermano, ¿cómo has tratado a tu familia por estos 5, 8, 10 años? ¿Has provisto lo espiritual con dedicación? ¿Has provisto lo espiritual con diligencia? ¿Has alimentado solo el vientre de tus hijos, solo el vientre de tu esposa? ¿O has alimentado también el corazón, el alma, el espíritu de tu hogar? ¿Qué has hecho en este tiempo, hermano? Oh, hermano, debemos meditar y profundizar en este texto. Este texto nos debe avergonzar. Este texto nos debe humillar. Hermanos, nos debe dar una estocada en el corazón, porque muchas veces no perseguimos el alimento espiritual, no perseguimos el crecimiento espiritual, la provisión espiritual de la familia como hacemos las cosas materiales. Hermanos, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Deja al mundo. Ellos piensan que aquí se van a quedar. Por eso trabajan con tanta ansia por las cosas de este mundo. Pero hermanos, si tú profesas que el Espíritu queda para siempre, si tú profesas que habrá resurrección de los muertos, si tú crees que Cristo ha resucitado y por lo tanto todos van a resucitar, ¿cómo has alimentado tu hogar? ¿Cómo estás llevando tu hogar? Dice George Whitefield, si los ángeles descendieran el día de hoy a tu casa, ¿dirían lo mismo que dijo Abraham? Ciertamente el temor de Dios no está en este lugar. Hermano, ¿cómo es tu hogar? ¿Es tu hogar externamente piadoso? ¿Mínimamente piadoso? ¿O es tu hogar profundamente piadoso? Me gustaría dar 3 argumentos para demostrarte y convencer nuestros corazones de que buscar la piedad en el hogar, buscar proveer lo espiritual para nuestro hogar, es una necesidad. En primer lugar, a la luz de la naturaleza, somos movidos y empujados a someter nuestros hogares a la voluntad de Dios. Hermano, no es sentir indignación, no sentimos indignación cuando nuestro estado o nuestro país hace cosas en contra de la voluntad de Dios. No nos sentimos llenos de un poco de ira santa en un sentido, indignación, cuando escuchamos la aprobación de cosas como el aborto y cosas así. ¿Por qué somos movidos a sentir eso? Porque, hermanos, sabemos que este mundo es del Señor y tenemos entendimiento que debe ser sometido a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos sentir tal indignación cuando vemos eso en el Estado y no podemos sentir la misma indignación cuando no vemos a nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos caminar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos sentir indignación por eso y no cuando vemos que nuestro hogar no está buscando la piedad? No es que no la veamos, es que muchas veces no la queremos ver porque sabemos que corregir lo deficiente costará trabajo. Además, ¿no se reconoce generalmente que es dentro de las familias que los hijos y la esposa y el esposo aprenderán las mejores prácticas y hábitos de su vida? Eso es conocido naturalmente. Hermanos, ¿qué es lo mejor que puedes dar a tus hijos? Hermanos, ¿pueden ver que hemos caído muchas veces en una hipocresía? ¿Qué es lo mejor que puedes dar a tus hijos? Nosotros decimos, en el hogar, esto se dice naturalmente, en el hogar aprenden lo mejor o lo peor. Ok, hermano, si tu hijo se fuera el día de hoy de tu casa, por todo lo que ha visto en tu hogar,
podría tener una vida de piedad? ¿Por qué si pensamos que es lo mejor, las cosas espirituales, no los hemos inundado de ellas? El mundo reconoce o debe reconocer que Dios es el amo del universo y por lo tanto, hermanos, cada rincón debe ser sometido a su voluntad. ¿Por qué nuestras familias no? Hermanos, la luz de la naturaleza nos lleva a decir, es naturalmente lógico, es naturalmente entendible que las familias deben perseguir hacer la voluntad de Dios en cada detalle de sus vidas, como en el hogar. Pero bueno, si la luz de la naturaleza no nos convence, permitamos que las Escrituras lo hagan. Porque las Escrituras claramente insisten que nuestro hogar debe estar sometido a su voluntad. ¿Y qué es que nuestro hogar sea sometido a su voluntad? Es piedad en el hogar. Eso es piedad en el hogar. Por ejemplo, lo aprendemos del propósito, aprendemos el propósito de nuestras familias en el jardín del Edén. Hermanos, es muy interesante esto y no tengo el tiempo de desarrollarlo en esta sesión, pero es muy interesante. Dios puso a Adán y a Eva, no solo en un jardín, en un templo. Lo he argumentado esto en otros días. El jardín del Edén no solo era un jardín, era un templo. Al establecer entonces la primer familia, Dios no la creó para que viviese como quisiera. Esta debía vivir en el orden de Dios y así participar en el avance del reino por medio del sometimiento, por medio de los roles apropiados, hermanos. La primer cosa que Dios creó en este mundo fue un templo, y puso a una familia para que a través de la propagación de esta familia el templo de Dios se extendiera, hermanos. Con los primeros capítulos de Génesis entendemos que es la voluntad de Dios que nuestras vidas sean sometidas a su voluntad. Hermanos, fue cuando Adán y Eva rehusaron someterse a la palabra de Dios cuando vino gran ruina. Quizá por eso tu hogar está como está el día de hoy, con problemas, naciendo problemas, naciendo problemas, naciendo problemas. ¿Por qué? Porque se ha dejado de buscar el someter tu hogar a la voluntad de Dios. Además, somos movidos a someter nuestro hogar a la voluntad de Dios por los buenos ejemplos que tenemos en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo que las cosas de antaño sucedieron para nuestra enseñanza. Y ya tenemos a Abraham sometiendo a su familia a la voluntad de Dios. Porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Un hombre que agradó al Señor fue un hombre que sometió su hogar, hermanos, que le enseñó el camino a su casa. Abraham les enseñó el camino, les dirigió por dónde caminar. Además, tenemos mandamientos explícitos de que nuestro hogar debe caminar de cierta forma. Por ejemplo, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo
a Dios. La Biblia nos habla claramente que esto es el mandato, esta es la palabra de Dios. Hermanos, y déjenme dar un pequeño consejo mientras avanzamos. Empecemos con lo que ya es claro y evidente a nuestros ojos. Hermanos, mi deseo es que a lo largo de estos años podamos avanzar como familias, en que nuestras familias cada vez sean más conformadas a la piedad que Dios demanda, ¿sí? Pero hermanos, tenemos que empezar con lo que es evidentemente deficiente ahora. Sí, esperemos que algún día podamos manejar aún cuestiones de cómo hablar a tu hija y llevarla al evangelio. Espero que a través de los años, cómo es la relación del padre con las hijas y cómo les debe influir. Espero tocar todo eso, pero empecemos con lo que evidentemente nuestro matrimonio ya está mal. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Oh, hermanas, yo espero que los hombres el día de hoy sean exhortados y sean movidos a empezar a escudriñar las Escrituras y ver cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. Pero hermana, comienza también tú sometiéndote a los cambios, a las exhortaciones que comience a hacer tu esposo en el hogar. Comencemos con lo que ya está evidentemente deficiente, hermanas. No esperemos llegar a los detalles del hogar si no empezamos a trabajar ahora. Y es lo que decía al principio, que yo deseo a través de este primer año que vamos a comenzar, ir con las cosas más básicas del matrimonio. ¿Cómo qué? Maridos, amar a las mujeres, tenemos mucho que aprender de eso, hermanos, cómo amar a nuestras esposas. Hermanas, vamos a ir después, cómo estar sujetas, en qué aspecto estar sujetas. Tenemos que comenzar con lo básico. Pero de aquí a que llegamos a esas enseñanzas, hermanos, comencemos a trabajar en lo que evidentemente está deficiente ya. Además, somos mandados explícitamente a predicar los caminos del Señor en nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Me gustan lo que insisten los puritanos, leyendo algo de sus materiales. Me gusta lo que insisten. Ok, todos estamos de acuerdo que en nuestros corazones debemos someter nos debemos someter a la voluntad de Dios. Ok, pero la Escritura nos dice, ok, sometiste tu corazón, ahora somete a tu familia a la voluntad de Dios. Vean la relación. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es algo esencial. Si las palabras de Dios, si la voluntad de Dios no está en tu corazón, nunca podrás, hermano, someter tu familia. Por eso, si tú no estás en Cristo, debes obedecer esto. Te es necesario. Pero te digo algo, nunca tendrás la gracia suficiente para hacerlo. Si tú no estás en Cristo, tienes que comenzar porque te es impuesta necesidad. Pero te digo ahora, huye a Cristo porque aún en esto has salido culpable. Si tú no estás en Cristo, no tendrás la gracia necesaria. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Éxodo 12 dice lo mismo. Y tenemos en la historia narraciones. ¿Por qué levantaste ese montículo? Levantarás tal y tal lugar porque tus hijos preguntarán, ¿y cómo levantaste eso? ¿Saben? La religión de algunos hombres es tan efímera que nunca podrían contestar a sus hijos. Abran sus Biblias en Jeremías 10:25. Espero que este texto sea el correcto. Jeremías 10:25.
Hermanos, este texto es espantoso. Este texto es espantoso. Derrama tu enojo sobre los pueblos, también podría ser traducido, sobre las familias que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre. Dice Philip Dottridge, ¿no implica esto que toda familia, que no es una familia pagana, la cual no es ignorante del Dios vivo, invocaría el nombre del Señor? El texto dice, derrama tu ira y tu juicio sobre las familias, sobre las naciones, sobre los pueblos donde tu nombre no es invocado. Oh, hermanos, tengo temor a orar esto en el día miércoles, porque no sé cuántas de nuestras familias serían juzgadas por Dios. Hermanos, ¿es nuestro hogar un lugar donde el nombre de Dios es invocado? Porque si no, tu familia no es diferente a una familia pagana, no importa que sea moral. ¿Pueden ver? Ese fue mi punto del inicio. Puedes estar llevando una familia natural y nada más, no una familia piadosa. Una familia piadosa invocará el nombre del Señor. Su nombre será proclamado. Su nombre será proclamado entre los hijos. Su nombre será proclamado por el Padre. El Señor reinará en el hogar. Aprendamos además, si esto no es suficiente, aprendamos de los malos ejemplos y de ver que cuando una familia no se sometió a someter su vida a la voluntad de Dios, esta trajo gran ruina. Cuando una familia, hermanos, no está buscando someter todo lo que es su hogar a la voluntad de Dios, no puede ir, va más o menos, va cayendo. Si no va subiendo, va cayendo. La vida cristiana y la piedad en el hogar es semejante al avión. Si no va empujando, va cayendo. Considera a Adán y a Eva. El momento en que dejaron de someter su vida a la voluntad del Señor, hubo caída. Y considera esto, caída cósmica. Caída cósmica. Elí y sus hijos. No le quiso estorbar a sus hijos. No quería molestar a sus hijos. ¿Cómo me voy a atrever a molestarlos? ¿Cómo me voy a atrever a prohibirles? ¿Cómo me voy a atrever a imponerles? Y entonces viene gran juicio y maldición para la nación. Piensa en David y su reino, destruido y gran calamidad por no someter su vida y su familia a la voluntad del Señor. Y considera en última instancia que si Dios es el amo, si Dios no es el amo de tu casa, entonces el diablo lo será. Oh, hermanos, esto es fuerte, pero eso fue lo que dijo Richard Baxter y tiene mucha razón. Si Dios no es el rey de tu casa, el diablo buscará rápido ocupar ese lugar. Y si Dios no es servido en tu casa, la carne y las cosas del mundo así lo serán. Hermano, tu casa necesita que pongas un gran fin, al cual perseguir, al cual entregarte. Si no es Dios, será cualquier otra cosa. ¿Por qué por qué has visto a tu esposa tambalear en este tiempo, hermano? A tus hijos, ser movido por cosas mundanas que antes no eran y estar como el agua llevándola de un lado al otro a tus hijos o tú mismo. Es porque si tu casa no está empujando hacia el más excelente fin, algo tienes enfrente y no es Dios. Hermanos, nuestros corazones están ansiosos, nuestros corazones persiguen, nuestros corazones siempre tienen un norte el cual están buscando, siempre, siempre. ¿Qué es lo que estás poniendo delante de tu hogar? Si no es Dios y su voluntad, lo es algo más. Hermano, ¿qué cuentas les vas a dar a Dios de tu administración?
Dice Richard Baxter, considera que Dios es su Señor y el amo de tus hijos y de tu familia, tanto por creación como por salvación si son cristianos. Así que en justicia tú tienes que dedicarlos a ellos y educarlos para Él. Hermanos, Dios te va a pedir cuenta de tu mayordomía. ¿Sabes? Va a pedirte cuentas cómo manejaste tu dinero, cómo manejaste tus finanzas, cómo manejaste tus fuerzas. Hermanos, pensemos más frecuente en el juicio del gran trono blanco. Pero ¿sabes? Una de las cosas que Dios va a juzgar es ¿qué hiciste con la familia que te di? Por último, considera los beneficios de buscar una familia piadosa. En primer lugar, agradarás a Dios. Agradarás a Dios. Hermanos, eso debe ser suficiente. Si Dios es agradado cuando estoy buscando que toda mi familia, que todo mi hogar, que toda actividad, que todo pensamiento, que todo afecto, que toda cosa que hay en mi casa sea sometida bajo las Escrituras, si eso va a hacer sonreír al Señor, yo quiero. Oh, hermano, yo espero que sí. En segundo lugar, considera el gran beneficio que representará para tu mismo hogar y tus hijos. Dice Samuel Davis, esto es fuerte, pero lo debo leer. ¿Cómo puedes esperar que tus hijos y siervos se conviertan en adoradores de Dios del cielo si han sido educados en el descuido de la religión familiar? ¿Los padres que no oran pueden esperar tener hijos de oración? Si descuidas instruirlos, ¿puedes esperar que crezcan en el conocimiento de Dios y de sí mismos? Si ellos ven que diariamente reciben las misericordias del Dios del cielo y sin embargo rehusas atribuirle alabanza, ¿no es probable que imitarán tu ingratitud y pasarán sus días en una necia inestabilidad de sus obligaciones para con su benefactor divino? Lo contrario entonces pasa cuando hay religión en el hogar. Estábamos platicando hoy en el tiempo de la comida, me contaba mi esposa y me decía, ya leí la parte, la parte cuando Peregrino se encuentra Caridad. Y le pregunta, ¿por qué no vino tu familia, Peregrino? Dice, no quiso. Y entonces pregunta Caridad, ¿no te habrá faltado insistir un poco? Dice, no, les rogué. Y dice Caridad, ¿no habrá sido que, paráfrasis, no hubo religión ni piedad en tu vida y por eso no quisieron venir? ¿Por cuántos el nombre del Señor no es blasfemado por causa de nuestro mal ejemplo en el hogar? Nunca vieron piedad. Nunca escucharon perdón sus hijos. Nunca vieron humillación. Nunca vieron alabanza. Nunca vieron cantos en el hogar. Nunca vieron humillación en las cosas del Señor. Nunca vieron pasión. Nunca vieron servicio a Dios. Contesta Peregrino, bueno, en ese aspecto no puedo decir que soy libre, pero creo que tengo limpia conciencia de decir me esforcé. Hermano, ¿podrías decir lo mismo que Peregrino? Yo sé, todos podemos decir la primera parte. Sé que en ese aspecto no soy libre, cometí fallas. Pero podrías decir, pero hoy puedo morir con limpia conciencia de que mis hijos han visto y contemplado la vida cristiana en su mera pasión. Hermano, no esperes que tu hijo ame al Señor si tú no le amas. No esperes, hermanos. Leía un libro ayer por la noche de cómo administrar nuestro tiempo, un libro de un hombre coreano. Y decía, nos podemos reír de alguien que usa la lotería, ¿sí? Porque el que usa la lotería es como quiere arreglar todos sus problemas así, como por arte de magia. Y aunque saben que es imposible que van a ganar, es como una pequeña esperanza en el corazón. Y él después dice, así viven muchos cristianos. Como
nunca tienen sus deberes espirituales, no leen la Biblia, no oran y esperan que un día como que ganen la lotería y sean encendidos y quieran ir a dar su vida por el Señor. Ok, no vivas la lotería con tu hijo. Yo anhelo, hermanos, yo espero que algún día mis hijos, los que el Señor me ha dado, y si Él quiere agregar más, puedan servir al Señor con pasión, pero no pienses que amarán y servirán lo que tú no amas y sirves con pasión. Claro, puede pasar que el Señor lo haga, que a pesar que no vieron en ti amor y pasión, el Señor los llame, porque pasa. Pero deja de vivir así, hermano. Dios ha establecido que tus hijos serán guiados por tu ejemplo. No esperes que tus hijos a los 15 años, a los 14 años, a los 13 esté encendido con la pasión del Evangelio, si lo que ha visto en ti es pobre piedad. Un cristianismo tan superfluo, un cristianismo tan mediocre. No, hermano. Busquemos reformar nuestros corazones en primer lugar, hermanos. Busca reformar tu corazón. Busca someterlo a su voluntad. Pide el perdón al Señor por tu cristianismo que ha sido débil. Y hermanos, ese fuego inflamará tu casa. Amado hermano, quizá tu esposa está fría porque tú estás frío. Ella es muchas veces el espejo de lo que tú eres. Hermana, quizá tu esposo está frío, pero al estar tú también fría, no lo puedes volver a encender. ¿Cómo está tu piedad? Busquemos la piedad en el hogar, sabiendo la gran oportunidad que tenemos de ser discípulos de Cristo. Hermanos, ¿saben cuál es mi sueño? Y solo es un sueño, no se preocupen. Que algún día nuestra iglesia pudiese experimentar la misma reforma que Ginebra. Y no 1 o 2 días a la semana o 3 días a la semana nos reunamos, sino como pasaba en Ginebra. Los 6 días por la semana y 3 veces el domingo. Oh, gran evento. Eso sería un sueño hecho realidad. Esperemos que algún día el Señor nos permita ver algo parecido. Pero ese es el sueño de un pastor, ¿saben? Pero hermanos, ¿no tenemos la oportunidad en nuestras casas de discipular diario a nuestros hijos tanto tiempo? Hermana, que esto te dé una visión celestial de tu caminar en este mundo, amada hermana. Que tú contemples la misma experiencia de cristiana cuando empiece su peregrinar, que a ella le tocó dirigir sus hijos al Señor. Claro, el hombre debe hacerlo, el hombre debe dirigir, el hombre debe guiarlos. Pero hermana, el Señor te ha puesto en tu hogar para que diario puedas vivir como una verdadera cristiana y tus hijos sean impactados por lo que eres, hermana. Hermana, el Señor no quiere que seas quizá una misionera en India, una misionera en China, una mujer de una gran corporación, pero te ha dado almas de valor eterno para que puedas dirigir, para que puedas esforzarte todas las mañanas, en levantarte temprano, en someter tu carácter, en buscar al Señor por su palabra y decir, dame paciencia, dame amor, dame ternura, dame diligencia, dame valor. Hermana, no pierdas el propósito que el Señor te dio en tu vida. Te ha puesto almas de valor eterno. Hermana, no una corporación de valor terrenal. Te ha puesto almas eternas en sus manos, en tus manos. Además, considera el gran beneficio que es una familia piadosa. Considera el gran beneficio para la iglesia lo que es una familia piadosa. Aquí yo pienso que es recíproco. Si la iglesia puede instruir bien a las familias terminarán beneficiando la familia. Y en última instancia, por la causa del evangelio, una santa, dice Richard Baxter, y bien gobernada familia tiende a crear una santa posteridad y por lo tanto a propagar el temor de Dios para las siguientes generaciones.
Hermanos, espero que el clavo esté más o menos bien clavado. Es necesario que persigas la piedad en tu hogar. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, para esto hemos comenzado estas sesiones que espero el Señor nos dé al menos 120 en estos 10 años para avanzar. Pero no te quisiera dejar tampoco en puras ascuas. Haz estas cosas. Arrepiéntete si no lo has estado haciendo. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, hermana, si no lo has estado haciendo. Si sí lo has estado haciendo en parte, reconoce tus deficiencias, reconozcamos nuestras deficiencias y dediquémonos al estudio diligente de las cosas que están fallando en el hogar y arrepintámonos y comencemos a perseguirlas. Y hermano, no será fácil. Así que después de que te arrepientas, establece no voltear atrás. Di como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No es fácil, ¿sabes? Llegamos emocionados y al primer día hay una prueba y ya se viene todo para abajo. No es fácil, pero determínalo porque esto tiene trascendencia eterna. Y hermanos, hay tres cosas que voy a decir rápido que deben gobernar tu hogar. En primer lugar, y estas las tomo de Matthew Henry, porque él dice, si nuestras familias deben ser como iglesias pequeñas, ¿qué debe haber en una iglesia? Doctrina. Doctrina. Que en tu casa el evangelio sea el centro. Hermano, enseña la doctrina, hermano, conócela. ¿Saben? Esto me movió a promover que los días de teología sistemática, hermanos, que vamos a comenzar en este enero, yo espero ver a todos los varones al menos. Porque, hermano, muchas veces nos quejamos, es que no sé cómo enseñarles, es que no sé responder a esto y eso me impide. Ok, ven y toma los cursos. Sí, hay cosas que quizá no vas a poder entender, no son para ti en ese tiempo, pero ven y cacha lo más que puedas, sé diligente, pon atención, dedica tu mente al servicio al Señor. Investiga, usa libros, hermanos, si tu esposa tiene necesidades, si tu hijo o tú, investiga con los buenos recursos que hay. No te quedes esperando. Abre diario la Biblia en tu hogar, para ti y para tu hogar, en lo privado y en lo común. Esto empiézalo a hacer ya. Yo sé, hay muchos consejos, hay mucha instrucción, ¿saben? Si nos detuviéramos aquí a ver cada necesidad, no acabaríamos. Pero esto empiézalo a hacer ya. Arrepiéntete, reconoce lo deficiente, busca el rostro del Señor, busca su gracia y determina servirle, pase lo que pase. Y entonces abre la palabra en tu hogar diario. Adora en tu hogar, canta, ora y lee las escrituras diariamente. Disciplina, no solo a tus hijos, sino corrige con la sabiduría de Dios lo que está mal. Amonesta a tu esposa si en algo está mal. Amonesta a tu esposo con respeto si algo está mal. Corrige ya lo deficiente, no esperes a que siga avanzando. Pero no tengo tiempo para comenzar a hacer esto. Hermano, si tienes tiempo para alimentar su vientre, debes tener tiempo para alimentar su alma. ¿Me vas a decir que tienes tiempo para dedicarle los imperios a los hombres y no tienes trabajo para dedicarle el imperio y construir el imperio de Dios, tu familia? Hermano, arrepiéntete. Hermana, busca someterte a los tiempos de tu esposo. ¿Sí? Porque el hombre tiene sus labores, tiene sus responsabilidades, atiende a sus llamados. Qué cansado es para el hombre que tanto le cuesta a él ponerse a abrir las escrituras y el día que lo hace, te queda esperando en la sala porque nadie puede estar a tiempo. Hermana, esto es un trabajo de hogar, no es solo el hombre. Hermano, si tienes tiempo, ¿cuánto tiempo pasas en distracciones? ¿Saben? Hay una aplicación en el teléfono hoy en día que te dice cuánto tiempo viste ¿cómo se dice? Pantalla. Muchos ven más la pantalla de su celular. Ahora, si es por trabajo está bien, pero si es por entretenimiento, muchos ven más la pantalla de su celular que la Biblia. Pero no sé cómo. Bueno, entonces ven e investiga. Está bien,
Está bien que reconozcamos nuestra ignorancia. Yo la reconozco, por eso voy a los antiguos. Pero no uses tu ignorancia como excusa. Más bien que tu ignorancia te lleve a buscar. Termino con esto. Y ahora, mis hermanos, supongo que están convencidos de que la religión familiar es un deber, a menos que cierren los ojos contra la luz de la naturaleza y la luz de las Escrituras. Y si están convencidos, se enfrentan a este dilema: o establecen inmediatamente la adoración a Dios en sus familias, o pecan voluntariamente contra el conocimiento de la verdad. ¿Qué lado escogerás? Oh señores, el asunto es tan claro. No necesitan tiempo para deliberar. Es tan claro como si tuvieran que escoger entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, dice Samuel Davis.